Un saludo a todas y a todos. Soy el profesor en filosofía Jairo Antonio Popó Vallecilla y el día de hoy vamos a comenzar un curso explicativo y comentario del último libro de Byung-Chul Han. Se llama El espíritu de la esperanza. Como ya hemos venido abordando en las últimas obras de este filósofo surcoreano radicado aquí en Alemania, ha tomado un viraje hacia el tema de la esperanza. No podemos olvidar que él también es filósofo y teólogo. Esta última parte de su conocimiento la ha venido desarrollando en sus últimas obras. Voy a leer brevemente una pequeña biografía y después entramos de lleno en el primer capítulo de este libro. En este video vamos a comentar la primera parte del primer capítulo. Byung-Chul Han nació en Seúl en 1959. Estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. Por eso esta parte del ser teólogo ya la está desarrollando mucho más. Inclusive en sus biografías y reseñas ya ponen este estudio que antes estaba un poco oculto. ¿Por qué? Porque a la inmensa mayoría de filósofos, el que se haya estudiado teología en algunos círculos no lo es tan aceptado, porque asumen que el estudio teológico es un estudio reservado a seminaristas, sacerdotes y personas religiosas. Pero no es así. La teología es una ciencia que hace parte de las humanidades que se encarga del estudio de la relación del hombre con Dios. Y es muy importante este conocimiento para el entendimiento también desde la perspectiva de las religiones, de la relación que tiene el hombre, las sociedades, con lo trascendente. Y hay dos perspectivas grandes dentro del estudio de la teología. Una teología confesional que está atada, unida a una confesión religiosa, la teología cristiana católica, la teología cristiana protestante, la teología anglicana, y también tenemos los estudios de las religiones, que se hace un análisis más antropológico, sociológico e histórico del contacto de las comunidades frente a su experiencia supranatural. Y es allí, en esas dos vertientes, donde yo también soy profesional. Yo soy teólogo y magíster en ciencia de las religiones. Por eso, el perfil de Byung-Chul Han siempre me ha llamado la atención, porque compartimos de manera directa ámbitos del conocimiento y por eso también la lectura de sus obras se me hace algo maravilloso. Y aquí, en Pensamiento Virtual, siempre he compartido, en la medida de mis posibilidades, sus obras. Evidentemente hay muchas más que no hemos leído de manera conjunta, pero que el tiempo nos prestará el espacio y la vida para que lo sigamos haciendo. Sigo leyendo su pequeña biografía y como ustedes ya me conocen, cuando hablo de Byung-Chul Han, puedo pasar horas. Seguimos. En 1994 se doctoró en Friburgo con una tesis sobre Martin Heidegger. Ha sido profesor de filosofía en la Universidad de Basilea, de filosofía y teoría de los medios en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe y de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín. Es autor de más de una veintena de libros, casi todos ellos publicados en esta editorial, Herder. Y vamos a comenzar. El libro se llama El espíritu de la esperanza. Aquí está, El espíritu de la esperanza. Y tiene unas ilustraciones muy interesantes de el artista Hansel Keifer. Y estos libros siempre tienen un subtítulo. Y aquí es Contra la sociedad del miedo. El espíritu de la esperanza, título principal, y el subtítulo Contra la sociedad del miedo. Tenemos 5 grandes partes. La primera parte es el preludio, después sigue esperanza y acción,
luego esperanza y conocimiento, la cuarta parte esperanza como forma de vida y la última es el índice de las imágenes. Y aquí comenzamos ya con una imagen, como pueden ver aquí, de una especie de piedra que tiene adentro otro tipo de objeto. Está sobre el suelo cerca al césped. Y comenzamos este libro donde ya nos va abriendo, como siempre, con esas frases que enganchan desde el primer momento, estilo muy característico de Byung-Chul Han. Merodea el fantasma del miedo, ya que hay una referencia a Marx, cuando Marx también nos decía que en Europa merodeaba el fantasma del comunismo. Y él, ya Byung-Chul Han, nos planta en la primera línea la situación actual, que vivimos constantemente bombardeados por noticias de catástrofes, guerras, hambrunas, enfermedades, persecuciones, asesinatos, masacres. Vivimos en la sociedad del miedo y que este miedo es exacerbado, es promocionado, es publicitado por todas las redes de comunicación. Porque el miedo, va a decir más adelante Byung-Chul Han, vende. Cuando el miedo se convierte en una latente aniquilación de la humanidad, se vuelve un negocio rentable. Y él nos habla más adelante de que los apocalipsis venden. Por eso, las películas de destrucción masiva, las historias, los cuentos, las narraciones que tienen como centro la eliminación de la humanidad y también algunas narrativas que van tomando fuerza dentro de los medios de comunicación, venden pauta, la gente da clic. La gente está buscando siempre de alguna manera esa noticia amarillista y catastrofista, donde por alguna razón siente esa atracción por la destrucción. Y es aquí donde el comercio también se aprovecha de esta situación de incertidumbre y de miedo colectivo y vende. Tanto en la literatura, nos dice Byung-Chul Han, como en el cine. Hemos perdido la esperanza en medio de este terror colectivo, de esta constante situación de apocalipsis inminente. La esperanza se ha perdido. Pasamos constantemente, nos dice Byung-Chul Han, de una crisis a la siguiente. Ya no vivimos en una sola crisis momentánea que se resuelve, hay un espacio de paz, de tranquilidad y volvemos a otra crisis, sino que las crisis actualmente se van sucediendo, inclusive se van superponiendo y sentimos que vivimos como esas muñecas rusas, pero ya no, que tienen unas figuras con sus colores, con sus trajes coloridos, sino que cada vez esas muñecas rusas se van introduciendo en una crisis. Cada muñeca sería como una crisis y nosotros estaríamos en el centro. Y esta situación va eliminando la esperanza. La jadeante sociedad de la supervivencia se parece a un enfermo que trata por todos los medios de escapar de una muerte que se avecina. Si constantemente vivimos en medio de este terror hacia el futuro, somos un enfermo, nos dice Byung-Chul Han, como sociedad, porque no estamos enfocándonos en la esperanza que nos permite cambiar esa realidad que evidentemente nos acecha, se nos acerca. Vivimos en medio de desigualdades sociales, económicas. Hay guerras. Y es allí, en medio de esta situación, que la esperanza toma fuerza, que la esperanza se hace necesaria y que debemos tener siempre visionando en ese futuro que se puede recrear. Byung-Chul Han nos dice que el que tiene esperanza tiene posibilidad de transformación, que el que tiene esperanza se organiza de manera comunitaria para transformar lo que lo aflige, que el que tiene esperanza se mueve, es dinámico, en contra al pensamiento positivo o a la psicología positiva, que solo se queda en una especie de autosatisfacción de la pasividad
porque cree que todo le va a salir bien sin hacer absolutamente nada y que solo el cambio exterior va a realizarse solo por tener una idea positiva, sin tener en cuenta lo colectivo, sin tener posibilidad de futuro y de cambio. Porque el positivo, dice aquí, el que está siempre en ese ambiente de la psicología positiva, el positivista, podríamos decir, no tiene la capacidad de enfrentarse a lo negativo, a lo que lo doblega al dolor para poderlo transformar en una nueva realidad mejor, sino que vive abstraído, vive en una zona de confort que no le permite relacionarse con el otro. El que tiene esperanza, dice Byung-Chul Han, sí tiene la capacidad de encuentro, porque el otro, el extraño, el que está al lado, lo encuentra como una posibilidad y no como un enemigo que va a robar su felicidad y su entorno positivo, sino que los que construyen la esperanza la construyen de manera colectiva. También nos dice el filósofo surcoreano, quien absolutiza su opinión y no escucha a los demás, ha dejado de ser ciudadano. Y es que en medio de esta situación del miedo y mediados por las nuevas tecnologías, lo único que se va logrando es la individualización de la visión colectiva de la realidad. Y cuando se individualiza la sensación del conjunto, es muy fácil de manipular al individuo. Y cuando el individuo tiene miedo, está individualizado y constantemente está consumiendo a través de los medios digitales noticias que reafirman su sesgo y su miedo, la sociedad se desvanece, la democracia desaparece y solo queda la tiranía del miedo y la tiranía de los que manipulan la información. Por eso es muy importante lo que nos va diciendo Byung-Chul Han en medio de este análisis de la esperanza, porque nos posibilita también el camino de un cambio estructural. Porque evidentemente en la medida en que los medios conectados a Internet van introduciéndose en nuestra vida, en nuestra construcción social y en lo que pensamos como seres humanos, en esa construcción colectiva del yo y del nosotros, mediados por las nuevas tecnologías, debemos también hacer un análisis crítico de ese modelo de individuo que se autoexplota a sí mismo y que satisface sus sesgos a través del like, del me gusta y de hacer scroll en los posts de Instagram o de TikTok y que no tiene capacidad de encuentro con la realidad, de encuentro con el otro y de diálogo, de poner en esa mesa de las civitas nuestra forma de pensar. Porque cuando vocalizamos, cuando ponemos en acción nuestro diálogo, también ponemos en acción nuestro pensamiento. Cuando podemos compartir de manera libre lo que pensamos en la ciudad, en los foros públicos, y que sabemos que en la antigua Grecia el foro, el ágora, era ese lugar donde se compartían las ideas, hoy a través de los medios de comunicación digital se nos convierte también en un foro. Pero lamentablemente vivimos en la tiranía de la limitación de poder hablar lo que pensamos, de poder decir lo que sentimos, de poder opinar a veces de manera contracorriente, porque la segregación, la limitación de los espacios y también la censura no permite que el escuchar al otro, que tiene un pensamiento distinto, me posibilite también ir generando puntos de encuentro, sino que se van generando cámaras de eco que solo van haciendo esa reverberación de lo que nos refuerza como individuo. Y muchas veces eso que nos refuerza como individuo, que creemos que es la verdad, es el error. Por eso es muy importante
el diálogo democrático, entrar en contacto con lo otro para que en esa relación entre nos construyamos un mundo mejor. Bueno, mis estudiantes, hasta aquí dejo este primer análisis de esta primera parte del libro de Byung-Chul Han, el nuevo libro El espíritu y la esperanza, que se llama Preludio. Y seguiremos así en una serie de videos analizando cada una de estas aportaciones tan maravillosas que nos hace el filósofo surcoreano. Bueno, este libro lo compré en Barcelona la semana pasada, estuve de vacaciones con mi familia y también ha sido una posibilidad de retomar aquí el espacio en mi canal Pensamiento Virtual. Agradezco a todos los filósofos y filósofas que me siguen y que ya estoy aquí para compartir con ustedes mis clases y este espacio de filosofía y que, claro, entre todos vamos construyendo un mundo mejor. Porque sí, hay que resaltar que en medio de la filosofía, en medio de la reflexión por los límites, ir hacia el límite, hacernos las preguntas constantes de la esencia de la vida, también la filosofía nos tiene que permitir la esperanza, nos tiene que permitir herramientas para poder vivir en el aquí y en el ahora. La filosofía como esa rama del pensamiento que nos permite acercarnos a los límites, hacer las preguntas sobre lo esencial de lo que somos, también esa línea del amor al conocimiento, del amor a la sabiduría, tiene que verse reflejada en la acción de la construcción de un mundo mejor. Bueno, los dejo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.